Buenas tardes a todos. ¿Se me ve, se me escucha? ¿Sí? Ok. Ok. Bien. Les agradezco la presencia y vamos a comenzar nuestra segunda reunión en el año. Les pido por favor, como decía Juan recién, que se fijen que tienen los micrófonos apagados, porque si no me hace un ruido que se parece al ruido de los colegas cuando van entrando, y tengo que andar mirando si es que hay gente que quiere entrar o son ruidos de micrófono. Bien, quería empezar diciendo algo. Quería empezar diciendo que no me interesa trabajar el dispositivo del pase en este espacio. En este espacio. Ustedes saben, y los que no lo saben pueden saberlo, que la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, tiene un montón de lugares y un montón de espacios donde trabajar ese dispositivo, espacios a los cuales los aliento y los invito a participar, si es que les interesa. ¿Sí? A mí no me interesa, habida cuenta de la cantidad de temas que tenemos que trabajar, ponernos a hablar del pase acá. Es un interés, en todo caso, una falta de interés personal. ¿Sí? Pero empecé la vez pasada, ahora creo que sí hay que admitir a alguien, empecé la vez pasada hablando del pase, porque Lacan empieza este seminario hablando del pase, diciendo muy poquitas cosas, algunas cositas. Insiste, a los que les interesa hay otros espacios y hay otros textos, Letourdi, que pueden trabajar con mayor detenimiento, con detenimiento. Yo simplemente lo nombré porque Lacan empieza diciendo, leo textualmente, lo que llamo el pase da la ocasión de ver un cierto relieve, un relieve de lo que he hecho hasta aquí. ¿Sí? Arranca ya desde el segundo renglón, diciendo esto es como el pase. Y lo que llamo el pase da la ocasión de ver un cierto relieve de lo que he hecho hasta aquí. Y nos dice, en esos pequeños reglones, que creía haber terminado su enseñanza, que eso ya era pasado, o era parte del pasado, o había pasado, ya está, ya fue. ¿Sí? Pero que esa creencia le dio la ocasión de darse cuenta de algo, que ese algo es un relieve de lo que hizo hasta aquí, un relieve de lo que hizo del seminario 1 al 20, y que ese relieve es lo que expresa exactamente el título de ese año, el título de este año. ¿Sí? Entonces empieza hablando del pase para decir, y bueno, vi ahí un cierto relieve y ese relieve es lo que expresa el título de este año. Entonces llegamos al título, ¿sí? Al título de este seminario con sus desgraciadas traducciones, ¿sí? Ustedes saben, el título es Le nom du Père, o en realidad el título es Le nom du Père, Le nom du Père, que ha sido traducido infaustamente, de muchas maneras. Digo infaustamente porque no hay una buena traducción. No hay una traducción que nos deje satisfechos. Le nom du Père. Podríamos decir, los avivados la pifian, es una traducción, los avivados la pifian, los no incautos yerran, los no incautos yerran. Podríamos decir, los advertidos, los despiertos, los avispados se equivocan, los espabilados se equivocan.
Hay una traducción ahora que me parece que es canónica, me la recordaba hoy esta mañana Paula de Marco, me parece, o Luciana, una traducción que es los desengañados se engañan, Luciana Trocero, los desengañados se engañan. Y la idea de Lacan, que construyó como un chiste, como un juego de palabras, como una especie de iluminación repentina de la langue, le nom du plaisir. La idea de Lacan es que esta construcción consuena con le nom du père, los nombres del padre. Consuena, como dicen los pibes ahora, ponele que consuena con los nombres del padre, porque a ningún francés se equivocaría, se confundiría escuchando le nom du père con le nom du plaisir. Pero bueno, hay una consonancia. Entonces nos vamos, hoy vamos a tener que leer un poquito Bánquenme, porque vamos a tener que seguir algunas cuestiones literales, algunas cuestiones a la letra. Los invito a mirar en la traducción que tienen ustedes, que es la de Rodríguez Ponte, en la página 2. Espero que en la impresión no hayan cambiado los números de página. En la página 2, hacia el final, hay varias notas. ¿Sí? A propósito de los desengañados se engañan. Le nom du plaisir, que ya en el título tiene una palabra que en francés se puede usar como adjetivo y como sustantivo, que es dupe. Dupe, y que van a encontrar en la nota que Rodríguez Ponte la traduce. Dice dupe, persona a la que se hace caer en la trampa sin que tenga la menor sospecha de ello. O sea, es un engañado, ¿no? Una víctima, la hacen caer en la trampa sin que tenga idea de ello, ¿no? Uno diría un incauto, ¿no? Alguien que no tiene cautela, se manejó sin cautela y este incauto lo hicieron caer, le hicieron el cuento del tío. Dupe, que es esta palabra, aludiría al que es engañado, al que no sospecha el ardid a que es sometido. Y Rodríguez Ponte nos agrega, pero subsiste un problema formal, puesto que muy a menudo dicho vocablo será seguido por la preposición de. En francés se puede decir dupe de, ¿sí? Como si acá dijésemos víctima de. En castellano no decimos es engañado de, es engañado por. ¿Sí? No decimos es incauto de esa mujer. Es decir, la mujer lo ha tomado, lo ha engañado. ¿Sí? Entonces Rodríguez Ponte dice, bueno, lo podemos traducir de esta forma, pero no pega bien. Porque en francés se usa dupe de, con una preposición. ¿Sí? Por esta razón se ha respetado la forma non dupe, no incautos. Por eso de este seminario decía los no incautos yerran, non dupe, no incautos. Se ha respetado la forma non dupe, no incauto, en vez de convertirla en lo que se lo podría convertir, astuto, avisado, avispado, piola. Bien. Y también hace un señalamiento que está bien porque hace al tema que tiene que ver con el verbo errar, con el verbo errer, ¿sí? Que tanto en francés como en castellano tienen que ver con los errores, el errar es humano, y el errar como el vagabundear.
el caballero errante, el errar como vagabundear. O sea, arrancamos con estas cuestiones del lenguaje. Tenemos un temita, ¿no? Porque decimos, miren, el lenguaje trae estas cosas, en castellano se dice así, en francés se dice allá, no podemos hacer una buena traducción, porque en un idioma las leyes gramáticas, sintácticas se arman de una manera y en otro idioma se arman de otra manera, pero justamente es algo que tiene que ver exactamente con el tema porque introduce una dimensión que es una dimensión diferente de la del lenguaje y alrededor de la cual siempre venimos dando vueltas, la langue. ¿Sí? Entonces el título mismo ya nos trae algo, que está en excedencia respecto del lenguaje, que nos mete en algo que veníamos trabajando, pero volvemos a trabajar, siempre estamos recomenzando, que tiene que ver con la langue. ¿Ok? Respecto de lo que es la errancia o lo errante, ya van a ver que en esta clase Lacan hace una referencia al judío errante, que es una figura literaria que aparece, no sé si de la Noche de los Tiempos, pero más o menos cerca de la Noche de los Tiempos, ¿no? Toda la historia de un judío que erra, que vagabundea, cargado por la culpa de haber participado en el crimen, en el asesinato de Jesús. Lo errante aparece muchas veces. Lacan tiene algunas cuestiones de la náutica, y en la náutica, en la mitología, hay una leyenda que es la del holandés errante. Era un galeón, me parece que era un galeón, sino algún tipo de barco, que erraba por los mares y que a veces los marinos lo veían pasar y que jamás atracaba en ningún puerto. Lo que erra, ¿no? Acentuando esta cuestión de errancia, de lo que va del vagabundeo, de lo que sigue un impulso, ¿sí? De lo que sigue un impulso. Además de eso, yo quería subrayar, pero un poco a título personal, porque me parece que también tiene que ver con lo que vamos a trabajar, ciertas resonancias heideggerianas de lo que es la errancia, ¿no? Entonces, mal pero rápido, siempre la consigna de este espacio, mal pero rápido, porque no nos vamos a meter literalmente con el pensamiento de Heidegger, ¿sí? Pero para que nos hagamos una idea, mal pero rápido, en el pensamiento de Heidegger, para comprenderse, si un hombre, para comprenderse, se toma a sí mismo como punto de partida, adquiere una comprensión auténtica de la existencia. Si para comprenderse el hombre se toma como punto de partida, adquirirá una comprensión auténtica de la existencia. En cambio, si para comprenderse toma al mundo y a los demás, tendrá una comprensión inauténtica. Tiene mucho que ver con cierta crítica heideggeriana a una filosofía que se ha dedicado más a las cosas, a los noúmenos, a los fenómenos, ¿sí? Se ha dedicado a eso y no ha sido una auténtica reflexión sobre el ser, que es lo que le parece que es la tarea de la filosofía para Heidegger, ¿sí? Para tener una comprensión auténtica de la existencia, tomarse como punto de partida. Ahora bien, la existencia inauténtica, aquella que se basa en una comprensión inauténtica, aquella que se basa para entenderse de lo que hay allí afuera, ¿sí? Esa existencia inauténtica se caracterizará por la avidez de novedades. La avidez de novedades.
novedades. Y esta avidez de novedades provoca errancia. Errancia es pasar de una cosa a la otra sin profundizar nada. Entonces quería con ustedes traer también que este re tiene estas resonancias de lo que es una existencia inauténtica que va pasando de una cosa a la otra y a la otra y a la otra. Y si hay alguno de ustedes que han reconocido al primer Lacan, al Lacan que teorizaba el inconsciente como deseo de falo, al Lacan quien teorizaba el motor del inconsciente como deseo de falo, ¿sí? Deseo el falo, encuentro castración. Entonces voy de nuevo a desear el falo y encuentro castración. Y de nuevo voy a desear el falo a la manera del deseo histérico. ¿Sí? Deseo fi, encuentro menos fi. Deseo fi, encuentro menos fi. Siempre me parece que la novia de mi amigo es más interesante y está más buena que la mía. Y siempre me parece que la clase de psicoanálisis que dan en el otro link es mejor que la clase de psicoanálisis. Y sí, voy deseando el falo, encontrando castración. Deseando el falo, encontrando castración. Heideggeriana, ese primer Lacan. ¿Sí? Uno diría, si se centra la cuestión a ese nivel, estamos en una comprensión inauténtica de la existencia y condenados a la errancia. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho esto, que son unos pequeños comentarios del texto, quisiera empezar a leer con ustedes. Vamos a leer un parágrafo, es un parágrafo largo, en la página 3. Confírmenme si tienen la misma, por lo menos la misma impresión en el sentido de la impresora. En la página 3, en el tercer reglón, a mitad del reglón, hay una frase que empieza diciendo, en esos dos términos. ¿Estamos ahí? ¿Es así sí o es así no? Sí, es así. Perfecto, muchas gracias, Flavia. Entonces, voy a empezar a leer una frase. Dos cuestiones metodológicas. Una, podemos leer frases largas, después vamos a tener el tiempo de desbrozarlas. Esa es la idea. Una. Otra, segunda cuestión metodológica. Algunos ya la conocen, otros quiero que la conozcan ahora. Mi manera de abordar este texto, mi manera de abordar la desgradación de estas clases es agarrar, leer y comentar sin tener demasiada idea lo que viene en la clase que viene. Para eso hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo. Te dice, esto se va a reformar en el 24, muchísimo mejor que yo. Mi idea es leer con ustedes una frase, bancárnosla cuando la frase es larga y después trabajar sobre eso. Y la clase que viene veremos si dice lo mismo o dice lo contrario. ¿Ok? Voy a la frase. En estos dos términos puestos en palabras, los nombres del Padre y los no incautos yerran, en estos dos términos puestos en palabras, los nombres del Padre y los incautos que yerran, es el mismo saber. En los dos. Es el mismo saber en el sentido en que el inconsciente es un saber respecto del cual el sujeto puede descifrarse. Fíjense que le meto algunos cambiecitos en la traducción porque ese don't está mal traducido, si dice del cual. El inconsciente es un saber respecto del cual el sujeto puede descifrarse. Es la definición del sujeto lo que aquí doy. Del sujeto tal como lo constituye el inconsciente. Lo descifra aquel que por ser hablante está en posición de proceder a esa operación, lo que inclusive hasta cierto punto es forzoso, hasta que alcance un sentido.
Y es allí que se detiene, porque hay que detenerse. Salteo una oración y sigo. Entonces se detiene en un sentido. Está hablando del sujeto. Está hablando del sujeto. Entonces se detiene en un sentido, pero el sentido en el cual debemos detenernos en los dos casos, los nombres del Padre y los desengañados se engañan, el sentido en el cual debemos detenernos en los dos casos, aunque sea el mismo saber, no es el mismo sentido. Lo que es curioso y palpamos de inmediato, que no es el mismo sentido solo por razones de ortografía. Lo cual nos deja sospechar algo cuya indicación de hecho pueden ustedes ver en lo que en algunos de mis seminarios precedentes he señalado acerca de las relaciones de lo escrito con el lenguaje. No se sorprendan demasiado de que aquí yo dije la cosa en estado de enigma. Repito, no se sorprendan demasiado de que yo deje aquí la cosa en estado de enigma, ya que el enigma es el colmo del sentido. Tampoco crean que en este caso no subsiste allí, a propósito de este paralelo, de esta identidad fonemática, le nom du père, le nom du père. No se asombren de que existe, tampoco crean que en este caso no subsiste allí, a propósito de este paralelo, de esta identidad fonemática, no crean que no existe allí enigma para mí mismo. Acá termina la cita. Nos habló del saber inconsciente, nos habló del saber y el sentido, nos habló del sujeto, nos habló del lenguaje de lo escrito y nos habló del enigma. Y dicen, che, no le jode, no le joda que dejo las cosas acá en cierto estado de enigma. Y no crean que esto no tiene cierto carácter de enigma para mí mismo. Yo no sé qué les pasa a ustedes. Yo a Lacan nunca le creo. Cuando dice esto es enigmático para mí, digo, sí, es enigmático. Vos me decís que es enigmático, pues la debe tener re clara. La debe tener clara. Lo que pasa es que me lo vendés como enigma. Pero a veces uno le tiene que decir, y bueno, tal vez él como analizante también topa cosas que dice, che, no crean que esto no tiene cierta cuestión de enigma para mí. Le estoy poniendo onda, lo estoy laburando, no lo tengo claro, lo vengo transmitiendo, pero hay ahí cierta cosa de enigma. ¿Sí? Entonces quería trabajar con ustedes este párrafo que ven que tiene muchos temas, dijimos el saber del inconsciente, el sujeto, lo escrito, el lenguaje, el sentido, trabajarlo un poco. Tiene un poco de todo, así arranca el seminario. ¿Estamos? Y quería arrancar con ustedes con una especie de situación por la que yo atravesaba en la infancia. Hoy voy a contar dos parábolas o dos apólogos que tienen que ver con, digamos, con ciertas cuestiones de la infancia. Y había una situación que se armaba más o menos así. Uno era un nene, y venía otro nene, en general un poco más grande, y te confrontaba con una situación verbal, te la relataba. ¿Sí? En esa situación se relataba un catch, una situación de catch, de lucha libre. La lucha libre, como titanes en el ring. No sé si alguna vez alguno de ustedes escuchó hablar de titanes en el ring, ¿sí? De lucha libre. Entonces la situación era así. El tipo agarraba y te decía,
Y entonces estaba la pelea y el relator o el presentador dice, y en un rincón el demonio rojo. Aquí en este rincón el demonio rojo y aquí en este rincón el demonio rojo. Esa era la situación. Acá el demonio rojo, acá el demonio rojo. Esta repetición traía un sinsentido de movida, un sinsentido que provocaba desconcierto, cierta confusión. ¿Sí? Quería con ustedes exagerar la situación y que armemos juntos con esto un apólogo, que es el apólogo de la esfinge del barrio de Mataderos. ¿Sí? La esfinge del barrio de Mataderos. No imaginemos la esfinge de Tebas. Esa dejémosla que ya tiene milenios de andar jodiendo gente. Imaginemos la esfinge del barrio de Mataderos que le propone a los niños que están jugando a la pelota sobre el adoquinado, viene la esfinge Matadero y le propone a los niños este enigma. Es un enigma. Volvemos a el enigma. En un rincón el demonio rojo y en otro rincón el demonio rojo. Y al que no resuelve el enigma se lo lleva. Me doy cuenta que más que la esfinge el matadero tendría que haber puesto el viejo de la bolsa. El viejo de la bolsa ustedes no deben saber, no sé si algunos de ustedes saben, en Matadero estaba, no sé en otros lugares. Pero la esfinge de Matadero te dice el demonio rojo, y al que no resuelve el enigma se lo lleva. Yo imagino, o recuerdo, la escena muy angustiante. Imaginen esa voz diciendo el demonio rojo, el demonio rojo. Hay que escucharlo así. Si Amalia nos lo quisiese decir en alemán, estaría aún mucho mejor, porque es una cosa absolutamente fonética, fónica, que uno no sabe cómo ubicarse. Uno no tiene posibilidad de responder a ese enigma. Ese enigma, en tanto enigma, es el colmo del sentido, porque no sé tres carajos qué quiere decir, pero me pega acá. No sé qué quiere decir, pero me concierne, me interpela. Eso es un enigma. Una vez que lo resolvés, ya salió del colmo del sentido. Una vez que resolvés un enigma, ya quiere decir esto. ¿Pero en qué sentido quiere decir esto? Bueno, en este sentido, pero en realidad también se lo puede pensar de otra manera, y ya te saliste de eso que es el sentido. Hay una cuestión hay una cuestión que Lacan, yo esto no lo escribí, pero bueno, ahora me va llevando. Lacan, uno de los primeros textos que tiene el primerísimo Lacan se llama Estructura de la psicosis paranoica. Estructura de la psicosis paranoica. Y él habla ahí de cierta interpretación, cierto fenómeno elemental que es el sentido del sentido. Algo tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? No sé, pero tiene sentido. Es un fenómeno elemental. Eso es el colmo del sentido. El colmo del sentido no se puede decir, porque una vez que se dice, ya no es el colmo. Me ha pasado unos metros ahí abajo con una persona, unos metros ahí abajo, yo estoy en un consultorio. Me ha pasado unos metros ahí abajo, donde hay un diván, con una persona que un buen día me dice, y venía viajando en subte, y una persona empezó a hacer los ruidos que usted hace. Cuando le empiezo a preguntar sobre los ruidos, resulta que había unos ruidos que significaban qué. Y el tipo hacía... Cualquier cosa que se pueda decir ya no es el colmo del sentido.
Si, por ejemplo, a ver, Cecilia Olmo, que está sentada ahí, tiene una ventana atrás y yo soy paranoico, y entonces Cecilia se sentó ahí con la ventana atrás porque con la ventana me está diciendo algo que me interpela, ¿sí? Que me concierne, que me interpela. ¿Y qué quiere decir eso? Que me tire por la ventana. Entonces alguien diría, che, es una interpretación dentro de lo que es la paranoia. Adviene una significación. ¿Cuál significación? Alguien te está diciendo por la ventana atrás que te tenés que tirar por la ventana. ¿Sí? Después podemos discutir, te tenés que tirar de cabeza, te tenés que tirar de costado, Cuando uno dice un enigma es el colmo del sentido, es eso me concierne. ¿Y te concierne en qué punto? No tengo la más mínima idea, pero tengo certeza de que me concierne. ¿Ok? Por eso traía este enigma. El demonio rojo, dicho bien rapidito, como si fuese una especie de holofrase, ¿sí? Como si fuese una especie de fórmula, como si fuese una especie de frase en un idioma que uno no tiene la más mínima idea, pero te la está planteando la esfinge de Matadero. ¡Caramba! ¿Sí? El demonio rojo, en ese sentido, es un significante que impacta en el cuerpo. Cuando alguien te dijese el demonio rojo, te da ganas de ir a hacer caca, porque te angustias, o se te cierra la garganta, como es que se llama globus hystericus, el que ponían acá, ¿sí? O se te cierra el pecho y no podés respirar, se largás el aire y no vuelve a entrar. Todas las formas de sesiones del objeto A que trabajaba Lacan en la angustia. Perdón, esfinge de Matadero, no entiendo el demonio rojo, pero voy al baño y me estoy cagando encima. La angustia. ¿Ok? Entonces es un significante, es decir, llenándolo de afecto, angustiándolo. Y uno puede decir que la referencia de ese significante es un goce, fuera de todo tipo de significación, fuera de todo tipo de sentido. ¿Sí? Para resolver ese enigma, porque de alguna manera, no con la esfinge, pero con los otros pibes lo resolvíamos. Para resolver ese enigma necesitamos o bien la escritura o bien un imaginario. En el apólogo de la esfinge de Mataderos que les estoy presentando, no teníamos la escritura porque éramos nenes que no sabíamos escribir. Pero si ustedes se encuentran con la esfinge de Matadero, díganle, escribímelo. Escribímelo. ¿Qué es? ¿El demonio rojo o el demonio rojo? Entonces ahí lo escrito empieza a ser un orden completamente diferente. Nosotros, insisto, los niñitos, en esos adoquines de la calle Larrazábal, no teníamos la escritura. Alguno que se apiolaba, que se apiadaba. Alguno que se apiadaba, agarraba, te miraba y decía, el demonio rojo, el demonio rojo. Entonces te prestaba un imaginario. Y cuando te prestaba ese imaginario, la cosa se acomodaba. Uno había salido de un momento del cuerpo impactado por un significante, no tenés imaginario del cual agarrarte, el objeto A se te sale por todos lados, no tenés voz, te estás defecando encima, te orinás encima. Se te angosta el campo visual, no podés evitar ponerte a llorar. Todas esas formas de sesión que tiene el cuerpo, que Lacan las trabajó también, y en un momento te dicen, che, el demonio, el demonio. Ya está. Entramos otra vez al deseo de falo, castración, la insatisfacción, se armó, calzó cierto significante que no sabía qué
carajo pasaba, calzó mi cuerpo que no sabía dónde entrar, con un imaginario que algo, bueno, no sé dónde puse las cintitas, calzaron los circulitos, se armó un nudito, se anudó, ¿estamos? Entonces, quiero que tomemos mi apólogo por un lado, por el lado de la salida de lo imaginario, con lo imaginario, y por otro lado con el tema de la escritura, porque bien podríamos haber sabido escribir. Si hubiésemos sabido escribir y uno dice, no, pará, escribímelo. La cosa se armaba de otra manera. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo un jueguito, pero no es un jueguito para la tribuna. El año pasado estuvimos trabajando esto con un texto de François Regnault, donde mostrábamos que pones un significante, otro al lado y entre los dos hacen uno. Y pones otro al lado y entre los tres hacen uno y todo un discurso es un significante y toda la enseñanza de Lacan es un significante. Y François Regnault decía, el cierre debe venir por otro lado, debe venir por el lado de lo imaginario. Lo estoy haciendo largo para los que no estuvieron en aquella época, pero la idea creo que se entiende. Te hacen así, y uno más o menos acomoda la cosa. Entonces, vuelvo a partir de mi apólogo, ¿no? Que es un poco más sencillo que Le Nom du Père, Le Nom du PCR, ¿sí? Pero traigo esta identidad fonemática. Ya desde la entrada del seminario, ya desde el título del seminario, Lacan nos trae esta identidad fonemática, que produce ¿qué? Equivocidad. Una equivocidad que no se resuelve, de la que no se puede salir sin lo escrito. Sin la dimensión de lo escrito. Es como si alguien le hubiese dicho a Lacan, los nombres del padre. Yo no sabía si eran los desengañados se engañan. El demonio rojo. ¿Sí? Entonces les quiero proponer de entrada que cuando nos referimos al orden significante, tenemos que establecer una división tajante entre la dimensión en que se produce sentido sin sentido, por un lado, y lo escrito, por otro lado. Arranquemos con esta cuestión, separemos bien. ¿Sí? Lo que produce sentido sin sentido por un lado y lo escrito por otro lado. Digo, arranquemos trazando una zanja, una grieta. ¿Sí? Porque algunos de ustedes podrían decir, yo esa grieta no la voy a hacer. Si yo ya estudié en lingüística, que S1, S2, anticipación, retroacción, produce el significado, al leer como sentido en el psicoanálisis. No, eso se arma solo. Y Lacan en algún momento nos enseñó a armar a partir de la cadena significante efectos de significación. Yo acá estoy jugando al revés. Estoy tratando de agarrar y decir, che, ¿para qué nada te garantiza eso? Porque puede venir alguien, ponerte una cadena significante que diga el demonio rojo, y te quiero ver, a ver qué se te arma. ¿Sí? ¿Se entiende entonces una distinción radical entre todo lo que es la producción del sentido sin sentido por un lado y lo escrito por el otro? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un nivel oral, en el caso que les estoy transmitiendo, un nivel oral en que se producen todo tipo de vacilaciones. Hay cierto nivel en que se produce todo tipo de vacilaciones, de equivocidades, de sentidos fluctuantes. Y otro nivel que es el nivel de lo escrito. ¿Sí? Y es en ese nivel de lo escrito donde Lacan va a hablar de ortografía. Yo lo tenía, cuando les leí este parágrafo, es evidente que yo lo tengo subrayado, pero cuando vuelvan a leerlo, si es que lo releen en algún momento, tienen que subrayar estas palabras, ¿no?
el colmo del sentido como el enigma, la ortografía. No es el mismo sentido solo por razones de la ortografía. Es ahí que está, es ese punto que está diciendo. ¿Sí? En lo otro hay fluctuación, cambio, indeterminación, no podés ubicar nada. Necesitas una ortografía, necesitas un plano que sea diferente. Ah, el demonio rojo. Ah, ya está. ¿Sí? Un plano donde hay escritura, donde hay articulación. Este es el nivel del saber inconsciente. Este es el nivel del saber inconsciente como escrito. Cuando decía, es el mismo saber. ¿Sí? El saber inconsciente como escrito. Releo, retomando la última parte, a darle, el sujeto se detiene en un sentido, pero el sentido en el cual debemos detenernos, aunque sea el mismo saber, no es el mismo sentido, no es el mismo sentido sino por razones de ortografía, y esto no lo entenderíamos si no trabajamos las relaciones de lo escrito con el lenguaje. ¿Ok? Entonces, Lacan nos dice que las relaciones del lenguaje con lo escrito tienen algo enigmático. No lo digo yo, lo dice él. Hay ahí algo enigmático, incluso para él. Incluso para él. Por eso se me imponía el ejemplo de la piedra Rosetta, y le pedí a Juan que le incluya en el banner. ¿Se dice banner? Banner. En el banner, que incluya la piedra Rosetta, como podría haber puesto cualquier jeroglífico aún no descifrado. Es un enigma. No sé qué quiere decir, pero quiere decir algo. ¿Sí? Y Lacan nos trae la idea de que el inconsciente es un saber, es una articulación escrita y que tiene algo enigmático. ¿Sí? Tenemos que tener bien despejada esta dimensión de lo escrito y en cierta forma saber que está funcionando siempre, se lo tenga en cuenta o no. ¿Ah? Yo miro a algunos de ustedes, ¿no?, que me miran desde la camarita, otros se sirven un café, otros charlan con alguien que está ahí, qué sé yo, y algunos anotan, porque veo que algunos anotan. Digo, a veces funciona como obvio que hay una dimensión de lo escrito funcionando constantemente, ¿sí? Quiero tratar de transmitirles la idea de que nos demos cuenta o no, incluso cuando hablamos, nos demos cuenta o no, lo sepamos o no, la instancia de lo escrito está siempre presente. La instancia de lo escrito está siempre presente. Está siempre funcionando. Lo tengamos en cuenta o no. ¿Sí? En el caso del chiste, ya les diría, lo vamos anticipando como una formación de la langue, como una manifestación de la langue. Si quieren, todavía no, como una formación del inconsciente. En el caso del chiste, se hace evidente que hay cierta dimensión de lo escrito que está funcionando. Es algo evidente. Porque si la estancia de lo escrito no estuviera funcionando, nos quedaríamos en el campo del sinsentido. En el chiste es evidente que lo escrito funciona, incluso si yo estoy hablando. Si yo estoy hablando, funciona en lo escrito, porque si lo escrito no funcionase, nos quedaríamos en el campo del sinsentido. Les tiro un retruécano, lo vamos a ver más tarde, pero les tiro un retruécano.
yo lo coloco, ella lo quita. Yo lo coloco, ella lo quita. Yo lo coloco, ella lo quita. ¿Sí? Si yo les hago un chiste así, ustedes van a decir, oh, este en vez de en el mate puso marihuana, pero si no, pueden llegar a agarrar y decir, yo lo coloco, ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace un chiste de eso, por más que no tenga, no se imagine a uno mismo escribiendo, esa instancia de lo escrito está funcionando para que eso funcione como chiste. Porque si no, no es chiste. Si no, no entendés nada. Si no, es un puro sinsentido. ¿Se entiende? En el chiste es evidente que necesitamos de la escritura para entender el chiste, cuando tiene este juego de palabras. ¿Sí? Hay chiste porque está la dimensión de lo escrito. La dimensión de lo escrito como interiorizada, como jugando ahí un papel. Hay chiste porque hay la dimensión de lo escrito. Hay chiste porque hay una literalidad. Hay chiste porque hay una literalidad susceptible de ser transformada en distintos sentidos. No iba a poner un chiste porque es un tanto chusco y zafado, pero los recuerdos de la infancia también me trajeron recuerdos de adolescencia. Y este es un recuerdo de la adolescencia en la época que las compañeritas tenían la menarca, que para nosotros los varones, que éramos como unos monos peleándonos entre los adoquines, era raro, una cosa de la menarca era una cosa rara. ¿Sí? Ni sabíamos que se llamaba así. ¿Sí? Entonces circulaba entre nosotros un chiste que era de un hombre, un joven hombre, que estaba deseoso de tener relaciones carnales con una señorita, y entonces iba a bailar con esta señorita y a la señorita se le rompía la blusa, ¿sí? O se le rompía alguna prenda. Y el hombre le decía, señorita, se le rompió la blusa. Entonces la señorita decía, no importa, mamá me la arregla. Y el hombre le decía, perfecto, yo te la mamo, pero vos mamame a mí tal otra cosa. Que no lo voy a terminar porque realmente soy chusco y zafado, pero no tanto. ¿Sí? Entonces hay chiste, y hay chiste porque hay una literalidad. ¿Sí? Mamá me la arregla. Mamá me la arregla. ¿Sí? Sin eso no hay chiste. Sin eso no hay chiste. Y ese corte, esa separación, esa puntuación, no se logra sin lo escrito. ¿Ok? Sin eso el chiste no existe. Y en el chiste eso se hace evidente. Ahora bien, ¿no será que está funcionando siempre eso? Uno dice en el chiste, bueno, el chiste es evidente, mamá me la arregla. ¿No será que está funcionando siempre? Que no podríamos salir de un campo de vacilaciones, de fluctuaciones, sin la instancia de lo escrito. ¿Será que en eso que se produce en los divanes y en ese charloteo y en ese parloteo y en eso, no lograríamos salir de cierto campo de indeterminación, de fluctuación, de equivocación sin lo escrito? Quiere decir que en algún lado lo escrito tiene que estar operando. ¿Sí? Entonces quiero dejar de hacer estos chistes y quiero pegar un salto con ustedes. Quiero pegar un salto, pero quiero pegar un salto que no nos haga perder, que siempre estamos en esta dimensión enigmática, que él dice, che, bánquensela que se lo tiro como enigma, no crean que yo la tengo clara.
Entonces, quiero que demos un salto siguiendo esta dimensión enigmática entre el lenguaje y lo escrito. El ser humano, el ser hablante, vive rodeado de palabras. Vive rodeado de palabras. Desde antes de nacer es hablado, se habla de él, se lo nombra. Estas palabras con las que se lo habló, con las que se lo habla, con las que él habla sin saber lo que dice, estas palabras que impactaron en su cuerpo como aguijones, afectándolo, produciendo allí afectos. ¿Sabes? La esfinge de Matadero se me transformó en una mamá. En una mamá y en un papá. No veo por qué no, digamos. Sé que las mamás tienen mala prensa en el psicoanálisis, pero ahora ¿cómo es que decía? El demonio rojo, ahora resulta que hay palabras con las que somos hablados, con las que nos han hablado, palabras que impactaron en nuestro cuerpo, como el demonio rojo, y lo llenaron de afecto, nos afectaron. Esas palabras, que cada uno de ustedes las tiene, yo los conozco, yo siempre he sido telépata, receptor y sé lo que están pensando. Aparte de la parte paranoica, tengo una parte de telépata, receptor. ¿Sí? Yo sé que ustedes tienen palabras que los han afectado. ¿Sí? Esas palabras, desde el punto de vista del sentido, se dan en una dimensión de absoluta equivocidad. Esas palabras desde el punto de vista del sentido se dan en absoluta equivocidad. Está llorando por vos, no seas canalla. ¿Se acuerdan cuando les contaba de eso? Tenés que ser una buena chica. Esas palabras, desde el punto de vista del sentido, tienen una absoluta equivocidad. Pero no por ello esos aguijones dejan de constituir un saber. Un saber en el sentido de una articulación de elementos. ¿Sí? Un saber que se ha inscrito. Un saber escrito, literal, que es una dimensión completamente diferente de los sentidos que de él pueden extraerse. ¿Se entienden? Es una buena chica, no sean canalla. ¿Qué quiere decir no ser canalla? No tengo la más fucking idea, pero no queda menos que hay un no seas canalla, llora por vos. La buena chica, digo, cada uno tiene... Ese saber literal, escrito, diferente de los sentidos, nonsensicals. ¿Sí? Ese saber literal es el saber del inconsciente. Pero tenemos que entenderlo como una fórmula que como tal no tiene sentido. Una fórmula que como tal no tiene sentido. A Hugo siempre le gusta hablar del inconsciente como una X. Yo voy a darle una vueltita y voy a decir, es una X en una fórmula, que es una ecuación de 25 incógnitas. ¿Sí? Es algo con lo que uno conecta, ¿sí? Que tiene una literalidad, ¿sí? Que tiene una inscripción. Si quieren, imaginemos, total en este seminario lo imaginario le vamos a tener que poner mucha pila. Escrito en el cuerpo. Hay algo escrito. Después, ¿qué quiere decir ese tatuaje? No llores, que no llore, ya es una interpretación, que no llore porque yo sea canalla. No importa, la fórmula, ¿qué quiere decir eso que tenés tatuado? ¿Sí? Una fórmula que como tal no tiene sentido. Bien, punto 1, comienzo de la frasecita linda que estamos trabajando hoy. No es ese saber, el saber del inconsciente el que se descifra.
No es esa fórmula la que se descifra, ese saber del inconsciente no se descifra, es el sujeto el que se descifra con ese saber. Es el sujeto el que se descifra con un saber, con ese saber. Se descifra, es decir, hace un trabajo analizante, es decir, produce sentido. Fíjense cómo se nos separó el saber que estaba ya escrito en algún lugar y que no quiere decir nada, y la producción de sentido por otro lado, resultado de un laburo. Cuando relean la frase, van a ver, son dos sentidos, pero es un solo saber. Saber es uno, los sentidos son dos, podrían ser cuatro. Entonces, no es ese saber que se descifra, es el sujeto el que se descifra con ese saber, y al descifrarse produce sentido. Hay que decir que a partir de ese saber, el sujeto se descifra o intenta descifrarse desde antes de llegar al dispositivo analítico. Cosa de la que generalmente no se habla. El sujeto a partir de ese saber intenta descifrarse antes de llegar al dispositivo analítico. Se descifra respecto de sus marcas. Se descifra respecto de sus marcas en transferencia con diversas figuras que encarnaron para él el lugar del otro. Esto no lo inventamos los psicoanalistas, la gente lleva marcas qué sé yo, y de repente en determinado momento hace transferencias con algunas figuras e intenta descifrarse en relación con esas marcas, en esa dimensión transferencial. Yo lo he escuchado 1000 veces. Mi vida así hasta que de repente encontré un profesor o una profesora que me dijo, y entonces yo pensé y empecé a verme de otra manera, porque me di cuenta que es un sujeto que empieza a descifrarse a partir de algo. No estoy hablando de una dinámica identificatoria, me quiero copiar a aquel, quiero emular. No. Estoy hablando de transferencias salvajes que producen algo más que acting-outs y pasajes al acto. ¿Sí? Es decir, antes de llegar al análisis, para ustedes ha habido, ¿sí? Yo sé, lo sé, para ustedes ha habido figuras que encarnaron un lugar asimétrico respecto de lo que es el saber en sentido amplio, no el saber del inconsciente, el saber en sentido. Sé que en la vida de ustedes ha habido estas figuras asimétricas y ustedes sé también que arrastraban un rosario de marcas, de enigmas, de estigmas. Me puse medio religioso, un rosario. Saben lo que es el rosario, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Con las cuencas del rosario, y me puse con los estigmas. Entré en mi variante de delirio místico, pero ya vuelvo. Yo sé que ustedes arrastran o arrastraban en esa época un rosario de marcas, de estigmas, de heridas mal cicatrizadas, y en una suerte de psicoanálisis salvaje no esclarecido, han producido sentido. Inclusive les pudo pasar en una experiencia amorosa. No estoy hablando de un chongueo, no estoy hablando de un enamoramiento. Estoy hablando de una experiencia amorosa, ¿sí? Donde aquel o aquella con quien estoy en transferencia amorosa, me facilita un lugar en el que puedo desplegar una infinita cadena de verdades no todas. En esa transferencia no esclarecida, salvaje, que es una relación amorosa, puede darse un lugar. Todo esto lo estoy trayendo porque si los vientos nos acompañan, vamos a hablar del amor desde una perspectiva que no hemos trabajado nunca. Pero resulta que les estoy tratando de vender, que hay amores que no son los del objeto A. Entonces, en una relación transferencial, en la
que estoy instalado y que abre un campo de palabra en el cual yo puedo jugar una verdad infinita, es decir, no toda. Algunos me entienden. No toda, es decir, infinita. ¿Sí? En este caso tenemos un problema porque se trata de una transferencia, en este último caso, que no puede salir de los efectos especulares de la transferencia. ¿Sí? Se trata de una transferencia que, como salvaje que es, no puede salir de esos efectos imaginarios y especulares de la transferencia, por eso se terminan en las queridas discusiones de pareja, tan fructíferas discusiones de pareja, en las que el monólogo de alguien que habla sin saber lo que dice se cruza con el monólogo de otro que habla sin saber lo que dice. Estas son nuestras queridas y respetables discusiones de pareja. ¿Sí? Ahora volvamos a las transferencias esclarecidas, porque estoy en este ámbito, estoy en este punto, es el sujeto el que se descifra respecto de un saber. No lo inventamos los psicoanalistas, digo, funciona en otro lado, pero cuando funciona en el otro lado, uno dice, no, sos vos, empezaste vos, no, vos me puteás, yo no te puteé. Las hermosas discusiones de pareja. ¿Sí? Volvamos a las transferencias esclarecidas, que son aquellas en las que interviene un analista. ¿Sí? Primero, el desciframiento del sujeto, lo voy a decir una y otra vez, el desciframiento, porque es una novedad. No lo digo porque es una novedad. Les doy la definición del sujeto. Es el sujeto el que se descifra. El desciframiento produce efectos de verdad subjetiva. Estamos hablando de un análisis, estamos hablando de una transferencia esclarecida, ¿sí? Un análisis no salvaje. ¿Sí? Efectos de verdad subjetiva. Pero, insisto, no es el saber del inconsciente el que se descifra, es el sujeto. Porque nosotros partimos de una articulación escrita, partimos de un saber, y decimos que el sujeto se descifra respecto de esa articulación, motorizado por las preguntas que tiene. Es el sujeto el que se descifra motorizado por las preguntas que tiene. Cuando escribí esto, me hice la aclaración, no vayan a creer que son interrogantes abstractos. Yo tengo estas preguntas, ¿qué es el ser? El no ser, ¿cuál es el estatuto óntico? A la pelota. Uno dice motorizado por sus propias preguntas, es motorizado por sus padecimientos que el acto analítico convirtió en síntoma. Hay que convertir un padecimiento subjetivo en una pregunta. A ver, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo creo que me pasa porque alguna cosa... ¿Sí? Esas preguntas subjetivas son las que motorizan el trabajo de desciframiento. ¿En relación a qué? En relación a unas marcas que traigo desde la noche de los tiempos. ¿Ok? Esta parte es la que uno podría llamar el inconsciente como verdad. Porque es el momento de producción de efectos de verdad. Me puso... Ese es Roberto Murolo. Roberto Murolo, el cantante de canciones napolitanas que tocaba la guitarra. Mira vos, con razón no podía invocar el fa, ni hablar el fa séptima. No podía, porque claro, si yo realmente me pusieron efectos de verdad, ¿sí? Lo estoy haciendo como una especie de monigote, pero son los efectos de verdad que se producen y que generan cambios de posición subjetiva. ¿Sí? El inconsciente como verdad. Todos los efectos de verdad, rectificaciones subjetivas, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay desciframiento del sujeto que en un momento se detiene. Se detiene en un sentido. Hay un momento donde eso para. Donde el trabajo analizante, si se quiere, para, y para en un sentido. Por eso este muchacho nos dice,
se detiene en un sentido. ¿Sí? Y acá está una de las cosas fuertes que nos trae este párrafo. ¿Sí? Se detiene en un sentido. La idea de Lacan es que eso escrito sin sentido en lo inconsciente tiene una conformación tal que no puede pasar al campo del sentido en forma unívoca. Eso escrito, que era aquello respecto de lo cual se descifra el sujeto, eso no puede pasar al campo del sentido de forma unívoca. Pasa, si ustedes quieren, como le nom du père. ¿Y qué quiere decir le nom du père? Qué sé yo. Para algunos querrá decir el nombre del padre. Para otros querrá decir los desengañados engañan. ¿Se entiende? Quiero que agarren la mecánica. La mecánica de que lo escrito por fuera del sentido y literal no entra en el campo del sentido, sino de manera equívoca, de manera no unívoca. Lo escrito no tiene sentido, pero su pasaje al sentido es esencial y ineliminablemente equívoco. ¿Sí? Bien. La voy a decir de nuevo y voy a meter algo más que voy a explicar dentro de unos minutos. La leo de nuevo, pero agregando algo más que voy a explicar después. Lo escrito, ese saber, no tiene sentido, pero su pasaje al sentido es esencial y ineliminablemente equívoco. Pero un análisis puede dar lugar a un efecto de escritura. ¿Ok? Esto no tiene sentido, pero pasa el sentido por el trabajo de desciframiento del analizante. Y sí, pero sí, es un sentido que no termina nunca, porque siempre puedo analizar. Hace 40 años que me analizo con no sé quién, ¿sí? Pero Lacan dice, sí, pero resulta que un análisis puede dar el lugar para que se produzcan efectos de escritura. Para explicar esto, les voy a contar mi segundo apólogo de hoy. ¿Cómo es que se llama? Mi segunda alegoría, que se llama el apólogo del 21. Acá tenemos el 21. Escríbanlo como quieran. Yo digo el 21. Es un apólogo en el cual un ser hablante, asediado por inhibiciones, síntomas y angustias, ser hablante, inhibiciones, síntomas y angustias, que se dan predominantemente en el campo de las manifestaciones de lo femenino. Pongan ahí lo que ustedes quieran. En el campo de las manifestaciones de lo femenino se producen inhibiciones, síntomas y angustias. ¿Sí? Este sujeto, este ser hablante, ve tambalearse ciertas certidumbres subjetivas. Eso que llamamos vacilación fantasmática. Quizá tambalear ciertas identificaciones, ciertas certidumbres. Ve vacilar ciertas identificaciones que se sostenían en el desciframiento que oportunamente hizo a partir de un saber. O sea, este sujeto, a partir de un saber, ha hecho un trabajo de desciframiento, se han producido verdades, efectos de verdad subjetiva, han caído algunas identificaciones, se han erguido otras identificaciones, ¿sí? Pero tiene un síntoma, inhibiciones y angustias. ¿En qué? En el campo que tiene que ver con lo femenino, que no sabemos qué es, ¿sí? Ahora bien, quería que entendamos esas marcas a partir de las que este sujeto
se descifra literalmente como el 21. Escríbanlo como quieran. Son marcas. Yo les tiré unas cuantas a ustedes. No seas canalla. Ya está tan gastada que se me va. Marcas, digamos, marcas que uno tiene. ¿Sí? Más vale ser estudiosa y aplicada que no sé qué. Marcas. ¿Sí? Y este sujeto arranca con el 21. ¿No? Es un apólogo. A partir de eso ha hecho un trabajo de desciframiento en la vida, sola, con hombres, con lo que le pasaba con los hombres, con lo que ha hecho un trabajo de desciframiento. ¿Sí? Ahora bien, el padre de este sujeto era quinielero. Y el trabajo de desciframiento improntado por la presencia del padre produjo un sentido, que es la mujer. Yo no sé ustedes, porque hay gente de otros países, pero el 21, a los quinieleros, la mujer. Hugo, déjame terminar el apólogo y te dejo la palabra. ¿Ah? El 21 es la mujer. En Argentina hacemos así, digamos. Vos soñás con el 21, viene un paciente, te dice, soñé con el 21, jugale. No, soñé con la mujer, soñé con una mujer, jugale al 21. Ustedes hacen esas cosas, yo también. La mujer. Esto pasa en Argentina y supongo que pasa en otros países. Razón por la cual uno de algún presidente, no es raro acá en Argentina que diga 2275, es decir, el loco y el payaso. Entonces me dicen, ahí viene el 22 es loco. A mí me pasaba, cuando era chico, los grandes jugaban al truco, ¿no? Y de repente venía alguien que hacía tiempo no veían y venía, saludaban y decían, 48, y el morto que parla. El morto que parla porque venía alguien que hacía 1000 no venía, mirá quién apareció, el morto que parla. ¿Ok? Entonces entendamos, digamos, que si uno toma una frase como el 21 como una suerte de inscripción en el mundo quinielero, pues bien, alguien puede descifrarse de esa manera. ¿Sí? Es decir, quiero ilustrar un trabajo de desciframiento subjetivo a partir del 21, que da como un sentido la mujer. Pero yo les conté que este sujeto tenía inhibiciones, síntomas y angustias con esto. Por eso va análisis. En este apólogo va análisis. ¿Sí? Y en este análisis, el trabajo de desciframiento, motorizado por el padecimiento subjetivo y realizado a partir del mismo saber, de las mismas marcas, en este análisis se sedimenta otro sentido u otro efecto de lectura o de escritura. Él ve en ti uno. En este análisis se sedimenta a partir del trabajo analizante, del trabajo de desciframiento, un efecto de escritura diferente. Él ve en ti uno, que el trabajo analizante reconoce como una mirada paterna, deseante, deseo que se trasuntaba en manifestaciones de satisfacción ante la aparición en su hija de insignias de masculinidad. Cada vez que la nena quería agarrar la pelota para jugar al fútbol, al papá se le... porque el fútbol es cosa de hombre. Estoy dando ejemplos de hace 50 años, no ejemplos de ahora. Pero cada vez que aparecían insignias de virilidad, ¿sí? Entonces el trabajo analizante que arroja, él ve en ti uno. Y ese analizante podría decir, yo leí el 21 como una especie de destino, de meta inalcanzable por la que tenía que esforzarme en ser femenina. Ahora lo leo diferente o me di cuenta que está escrito diferente. El 21
Es una marca del deseo ante la que siempre respondí de la misma manera. Y ahora descubro que hay otras maneras diferentes. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la frasecita que les dije. El trabajo de desciframiento implica un pasaje al sentido que decanta, que puede decantar en un efecto de escritura. ¿Mm? Es decir, que tiene incidencia en la articulación escrita de los significantes. Arranqué con el 21, mujer, que siempre me tengo que, no sé cómo mierda se maquilla, ni tengo que ser más femenina, y termino con, che, no, esto era una cosa de el 21. ¿Qué sé yo? ¿Será que se la arregle mi hermano con eso, no yo? ¿Y esto qué ha sido? Un efecto de lectura o de escritura. De lectura en el sentido que lo leo diferente, o de escritura en el sentido de que, che, yo lo estaba escribiendo, Nombres del Padre, y ahora me cayó la ficha, que los desengañados se engañan. Bien, Hugo, te doy la palabra. Esperá que me ponga. Sí. Para que me ponga. Dale. Evidentemente agradezco a Roberto lo que nos ha dado. El problema es que nos ha dado tantas cosas, es muy difícil circunscribirse. Eso es estilo. Entonces voy a empezar por el principio, o sea, de lo que él no debe ni quiso hablar. Es decir, del pase. Y como soy un hombre respetuoso del pase, no voy a hablar. Pero sí voy a hablar del pase de Lacan, porque no se trata del pase de las escuelas analíticas. De ese que hablen los que quieran. Yo también podría hablar de ese, dado las experiencias que tuve al respecto. O sea, recorrido absolutamente todo el dispositivo del pase de A a Z. Pero ¿de qué pase se trata? En el caso de Lacan, de ese pase que no para de recomenzar. Y acá empieza el problema. ¿Quién hace el pase? El que lo inventa. Me hace pensar a los artistas, ¿no? Esos que tocan siempre la misma canción en variaciones infinitas. No dejo de pensar en Astor Piazzolla, que hizo Adiós Nonino un día, en menos de 24 horas, la repitió 1000 veces, siempre diferente. El que hizo las 4 estaciones de Vivaldi a su manera, en miles de interpretaciones diferentes. Podría hablar de Picasso haciendo sus pequeñas palomas desde el día que nació hasta el último día. O sea, el que pasa pasando el pase sabe que el pase, cuando pasa, no termina. Y si cree que porque hizo el pase terminó, es que no hizo el pase. Y creo que eso es lo que dice Lacan al principio, la frase que señaló Roberto, es que recomienzo a pasar por
todos los conceptos que yo mismo he elaborado y los redefino. Y me voy a referir solamente a una sola cosa. ¿A qué es el inconsciente? Y acá vemos algo muy particular, que por primera vez creo, y no creo demasiado equivocarme, Lacan define el inconsciente como un saber. No como un sentido. Y esto ya es una manera de pasar de la idea freudiana del inconsciente a la idea lacaniana del inconsciente. Y es un saber que existe donde el sujeto eventualmente puede descifrarse. ¿Por qué? Porque el sujeto ya tiene una cifra de él. Es lo que con precisión erudita Roberto explicó. El sujeto va al análisis más allá del síntoma que lo conduce con una cifra de él, inventada por él, o sea, puro sentido, que en última instancia, cuando mete ese sentido al interior del sentido del inconsciente, se descifra, que es una manera de decir, se deshace el sentido para encontrar un nuevo sentido donde él se define sin saber exactamente qué le viene exclusivamente de lo que dice, o sea, creación pura. Definir el consciente como un saber escrito, o sea, como un saber que ya está escrito y que el análisis le permite escribirlo nuevamente, pero ya escribirlo, es decir, el pase de lo imaginario a la ciencia, por decirlo así rápidamente. Y acá lo que más adquiere importancia en todo lo que yo he extraído, he tomado muchas notas, es que el imaginario toma un valor totalmente nuevo a partir de ahí en Lacan. No solamente porque inventa el nudo Borromeo y dice que los tres registros son diferentes, sino porque hay una suerte de decir, todo lo que decís es imaginario, como si fuesen boludeces, como si fuesen equivocaciones. ¿No? Es una gran equivocación pensar que son equivocaciones. El imaginario es producción de sentido. Es la relación entre lo simbólico y lo imaginario, que produce el sentido, pero también produce la religión. Pero cuando el imaginario se une a lo simbólico, es decir, al inconsciente como puro simbólico, lleno de imágenes, de recuerdos, pero son todos escritos, esos escritos, digamos así, que están del vamos, adquieren en el análisis una nueva escritura. Y me parece muy importante, como Roberto lo señaló desde el principio hasta el final, diría, es un trabajo al cual hay que, yo diría, consentir. No por nada Lacan decía que el pase tenía, él mismo en un momento quiso que el pase sea escrito, se puede decir, no oral, que todo lo escriban. Después tiró marcha atrás, con razón. Pero acá hay un efecto que no dejaría de señalar y que no ha sido, me parece, tocado precisamente, aunque lo tocó
yo diría de costalete, como decíamos en el barrio, para seguir con las metáforas barriales de Roberto, que son el efecto de interpretación. ¿Qué es lo que se interpreta? El pasaje de lo ya escrito a la escritura. Eso es la interpretación. Lo cual no quiere decir dar un nuevo sentido, sino darle nueva forma a lo que ya está escrito. Bien, esto es simplemente lo que quería decir. A partir de lo que nos trae Roberto, yo diría con una gran sabiduría, que son la sabiduría de los ejemplos de escritura, en el doble sentido del término, o sea, lo que se escribe en el inconsciente y lo que se debe escribir en el análisis y después de un análisis. Muchas gracias, Roberto. Bien, bien. Te pido, Hugo, cerrás el micrófono, por favor. Me hizo una pregunta Marcela Guzmán, a quien agradezco, ¿no? Porque creo, a ver, en la forma en que ella la hizo, ahora perdí el cosito, pero me parece que decía: el inconsciente se descifra. El inconsciente no se descifra. Yo lo que quería transmitir hoy, que efectivamente es un párrafo donde aparecen muchos temas no aparecen, pero aparecen después en otras clases o en la misma clase en otros puntos. ¿Sí? Querían marcar esa condición básica que tiene una lectura, que es el enmarcamiento, ¿no? Para mí. Para tratar de trabajar estas cuestiones. Y esta que preguntas, Marcela, es central, porque yo te diría que al menos en 19 seminarios y medio, uno dice, no, pero por supuesto que se descifra. Por supuesto que es el desciframiento del inconsciente. Suponemos que allí hay un saber cifrado y entonces a través de la puesta en marcha del dispositivo analítico habremos de descifrar el inconsciente, Lo que pasa es que, claro, sí, la respuesta es afirmativa, pero la segunda parte de la respuesta dice sí, pero ¿en qué momento de la enseñanza de Lacan y siguiendo qué temas? Porque dependiendo de la enseñanza de Lacan y de los temas que sigue, sujeto va a empezar a ser como una categoría más bien ligada a la filosofía y vamos a terminar como un operador, a cierta altura de la enseñanza, como un operador lógico. Digo, no siempre sujeto quiere decir lo mismo, no siempre inconsciente quiere decir lo mismo, ¿sí? Y a la altura del 21, la respuesta es no. No se descifra el saber del inconsciente. No. El saber del inconsciente es un saber, es lo que he tratado de poner. ¿Saber qué quiere decir? Saber, la mínima cuestión de saber, que es articulación. Hay una articulación de elementos. Es una articulación de elementos. Elementos que vienen de diferentes lugares, diferentes avispas que nos picaron en algunos lugares. ¿Sí? Eso ha dejado marcas, es un sistema de marcas. Eran unas avispas dolorosas, eran unas marcas de goce que te la voglio dire. Después tuvimos que saber hacer con eso. Ahora bien, estas marcas son una especie de fórmula. ¿Sí? Son una especie de fórmula opaca, es un saber opaco, es un saber como tal indescifrable. Te podés descifrar vos con eso. Acá hemos dado ejemplos, tiempo A, gente que se descifra con las Sagradas Escrituras.
me parece que había dado el ejemplo del grano de mostaza. El grano de mostaza parece un grano chiquitito, chiquitito, pero si tu fe es como el grano de mostaza y la pones en tierra fértil, va a haber un árbol de mostaza así enorme y tu fe te... Entonces uno agarra y dice, bueno, a ver, yo me descifro a partir de eso. ¿Soy un hombre sin fe? ¿O soy un hombre con la... ¿Se entiende? Una cosa es descifrar el saber del inconsciente y otra cosa es que el saber del inconsciente sea un reglón de signos en la piedra roseta, tácate, 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 así martillado, ¿sí? Y vos decís, pero me tengo que descifrar yo a partir de mi historia, a partir de mis imágenes, Entonces ya no es el inconsciente lo que se descifra, es el sujeto que se descifra. Y no lo acentué lo suficiente, no lo acentué, pero lo acentúo ahora. Cuando Lacan entra a esa, o cuando Lacan imagina entrar a ese saber, insisto, que no tiene sentido, porque el sentido adviene por el trabajo analizante, dice, esto es una suerte de construcción equívoca. O sea, lo voy a decir, o es una suerte de construcción equívoca, que quiere decir que no podés interpretarlo de manera unívoca, o, hablando con más propiedad, ¿sí? Es una construcción de tal manera que no podés interpretarte como sujeto de manera unívoca. ¿Se entiende? Hay allí una estructura tal, dudo porque la palabra estructura es muy fuerte, por eso dije construcción. Hay una construcción tal que si la querés pasar al campo del sentido, no la podés pasar de manera unívoca. Por eso di estos ejemplos. Vos imaginate que imagínate que acá terminó la frase del encuentro y ya está. Ustedes imagínense que el fantasma fundamental no sea un niño espegado, sea algo así como Ave César de Roma. ¿Vieron el saludo romano? Ave César de Roma. Y el otro te escuche y te diga, Ave César de Roma. No, Ave César de Roma, no, boludo. Ave César de Roma. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay entre una cosa y otra? Una manera de leerlo, una manera de que sedimentó algo escrito. ¿Sí? Porque si no, uno dice, he atravesado el fantasma. ¿Cuál era el fantasma? Decir lindas oraciones ante la mirada de mi mamá. ¿Sí? Ay, ya he descifrado todo eso. Y Lacan dice, no, parece un poco más complicado. ¿Sí? Tiene una estructura tal que el desciframiento no puede ser unívoco y eso da la posibilidad de que un análisis sea un efecto de lectura y o efecto de escritura. Cuando avance en la clase me voy a decidir por una de las dos. Todavía no me decidí. Por un efecto de escritura que sea diferente. He logrado escribirlo. Aquel sentido que devino de mi trabajo analizante, ¿sí? De una manera diferente. O pasa que hay cosas de las que no quiero hablar, está lleno de lugares para hablar, digamos. O he hecho de mi final de análisis un chiste. Hice de mi final de análisis un chiste. Venía por un lado, venía por un lado, venía por un lado, y se terminaron cagando de risa o terminaron agarrando la estructura de chiste, porque Ave César de Roma y Ave César de Roma tiene una estructura. Imaginar el final de análisis como un chiste, pero para que sea un chiste tiene que ser un chiste nuevo, porque si a vos te cuentan siempre el mismo chiste, no te reís.
Entonces, lo único que podría, no sé si estoy oscureciendo algo que no es mi deseo oscurecer. Si mi deseo es transmitirles auténticamente qué es la posibilidad de una reescritura. Razón por la cual a alguien que dice, no, yo he terminado, yo le diría, bueno, ¿qué efecto de escritura produjo? ¿Sí? Tu trabajo analizante, ¿qué efecto? Espero que se haya entendido. Insisto con el punto, yo no quiero, tenemos muchos temas para quedarnos en la cuestión del pase. Bien, yo dejo acá, si hay más preguntas, no sé si te respondí, Marcela Guzmán, y bueno, escucho si alguno quiere preguntar, hacer algún comentario, hacer algún chiste. Pues bien, si alguien o ninguno. Sí, quisiera hacer un chiste. Bueno, sí, ya te doy la palabra, Hugo. Me acordé de algo, quiero decirlo antes de que la gente se vaya. No voy a estar en el mes de mayo. El 8 de mayo, Delfín Leguizamón nos va a dar va a tener un encuentro con nosotros, con ustedes, sobre la primera parte del seminario. Y el 22 de mayo, lo mismo va a ser Hugo Freda, a quien le pedí que en la medida de lo posible, la primera parte del seminario esté trabajada como para allanar algunos temas. El 8 y el 22. Después retomo yo. Sí, me has respuesto, gracias. Hugo, te dejo la palabra de nuevo. Sí, es que alguien haría un chiste. Les voy a hacer un chiste. ¿Saben qué pasa? A partir de hoy, para ustedes, inconsciente ya no es lo mismo. No es una caja de Pandora donde están las cosas que han vivido, sino simplemente un escrito del cual tienen que hacer una escritura. Es muy, pero muy distinto en la conducción de una cura. Digo que es un chiste porque, en última instancia, uno después de leer a Lacan casi puede decir, pero yo viví engañado. No hemos vivido engañados. Es gracias a Freud que Lacan puede decir esto, ¿no? Pero hay que darles estructura, la estructura de un chiste. El inconsciente no es más una caja de Pandora donde están cosas ocultas que no se sabe. No, nada de eso. Eso es como diría Borges, es lo olvidado. Lo olvidado forma parte de la memoria. El inconsciente no tiene nada que ver con lo olvidado, que ver con lo que está escrito. Muchas gracias. Ese era el chiste, que no es tanto un chiste porque es un problema totalmente más que serio, pero hay que tomárselo en chiste para encontrar la fórmula de cómo descifrarlo, ¿no? Y bueno, le agradezco de paso a Roberto que me haya concedido yo llamaría bien un honor del 22 hablarle de algo. Les puedo asegurar que no sé de qué hablaré, pero de algo podré hablar, un poquitito, nada más. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, dejamos. Y bueno, Juan se va a poner en contacto con ustedes y nos vemos dentro de 40 días. Chao, chao. Gracias.